Regresamos de nuevo para encontrarnos con ustedes. Mientras usted está allí degustando un delicioso tinto, un sabroso tinto para la gloria del Señor, nosotros estamos aquí trabajando y siendo bendecidos porque ustedes vienen a la radio y a la TV, a la señal que estamos enviando de TV, y también porque nos permite entrar a su casita. De verdad que es un deleite, es una maravilla, es una bendición. Quiero dar bien el anuncio del evento que llevamos el fin de semana en nuestra iglesia en Dos Quebradas, Risaralda. La congregación se llama Escuela Bíblica Interamericana Dos Quebradas. Allí hay unos pastores hermosos del Señor, nuestro pastor Gustavo y nuestra pastora Gladys. Están allí trabajando y están para atenderle. Y este congreso juvenil es para que usted invite mucha gente que no conoce al Señor, porque son testimonios poderosos los que va a escuchar allí, administración poderosa. Si hay enfermos, lleve a los enfermos. Dios va a hacer un milagro a través de estos siervos para ellos, y de verdad que es una bendición enorme. Esta semana vamos a estar insistiendo en pasarles este anuncio. Está nuestro pastor evangelista David Piedrahita, va a estar ministrando allí, y también nuestro profeta evangelista Josué Ramírez. Entonces no se pierdan, es una bendición enorme, es una fiesta que Dios ha preparado. En lugar de ir a participar allí de lo que el mundo hace, de las cosas que hace el mundo, vaya allí, a la iglesia Escuela Bíblica Interamericana en Dos Quebradas, Risaralda. Eso está muy cerca de Pereira. Usted va allí, es bendecido y es instrumento de bendición para otros. Dios quiere salvar personas, llévelas allí a ese lugar, porque de verdad que hay un momento y un motivo muy especial. Gloria a Dios. Vamos a la palabra en el libro de los Romanos, capítulo 10. En el versículo 9, es un texto que siempre me ha gustado, siempre me ha parecido maravilloso, es un texto que nos enseña cada día mayores cosas. El apóstol Pablo, que es el autor de este libro, Los Romanos, tiene una situación en su vida, un anhelo, un propósito, un deseo, como lo debemos tener todos los cristianos, y es que la iglesia del Señor, o es que hombres y mujeres que no conocen al Señor, lleguen a Él, lo conozcan y participen de su gloria. Dice en el verso 1, hermanos, vuelvo a empezar y lo voy a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, el apóstol Pablo, aunque era llamado el apóstol de los gentiles, era un hombre que muchos lo entendían y lo comprendían como persona llamada a ministrar a los gentiles, a la gente de fuera de Israel. También en la oración que él tenía es que quiero que los de Israel, el pueblo donde es nativo el Señor, los nativos de Israel, los judíos de nación, sean también salvos. Y él sentía esto de que las personas conocieran, vivieran, aceptaran al Señor y llevaran una vida conforme a la voluntad del Señor. Dice aquí, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero conforme a ciencia. Y Pablo sí que sabía de eso. Ahora, dice que tienen celo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero conforme a ciencia. Cuando habla de ciencia, está hablando de conocimiento. ¿De qué tipo de ciencia o de qué tipo de conocimiento está hablando Pablo respecto a los judíos? Verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que ellos están conociendo? Verso 5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces ya entendemos por qué el apóstol Pablo está diciendo que tienen celo de Dios, pero conforme a ciencia. Entonces, lo que estaba sucediendo con los judíos es que tenían un celo de Dios, pero conforme al conocimiento. La palabra ciencia tiene que ver con conocimiento. Entonces, lo que me está diciendo el texto es que los judíos tenían celo de Dios, pero de acuerdo al conocimiento de la ley de Moisés. Ahora, nosotros hoy entendemos, y el apóstol Pablo lo entendía claramente, lo entendía muy bien, que lo más importante no era el conocimiento de la ley, sino el actuar, el recibir y el participar por fe.
Entonces está orando, el apóstol Pablo dice, yo quiero que los judíos sean salvos, pero que no sean salvos de acuerdo al conocimiento de la ley, sino que sean salvos de acuerdo al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de la verdad, porque dice la palabra del Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces me está hablando necesariamente que todos, para ser salvos, y habla de todas las generaciones de la humanidad, que todos para ser salvos deben haber creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador. Los del Antiguo Testamento, según nos enseña Hebreos 11, ellos creyeron sin ver. Por eso el Señor dice que más bienaventurados son los que sin ver creyeron. Nosotros, los del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, los que ya sabemos que vino el Señor Jesús y colocó o hizo su muerte expiatoria para la salvación de nuestras almas, ya debemos creer que Él vino e hizo eso, aceptarlo y andar conforme a su santa, perfecta y bendita voluntad. No al conocimiento de la ciencia, sino al conocimiento del Dios verdadero, al conocimiento del Cristo verdadero, al conocimiento del Dios bueno, del Dios misericordioso y del Dios bondadoso. Por eso Pablo estaba haciendo una oración especial, levantando una oración especial por los judíos. Pero quiero irme al versículo 9, que fue el que les dije inicialmente que tomáramos. Dice la palabra del Señor, bueno, leamos el 8 para darle como un sentido a la lectura. Dice en el 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares, dice el verso 9, con tu boca que Jesús es el Señor, aleluya, hay algo bien agradable ahí, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a Dios. Ese versículo es bien especial, es bien hermoso. Ahora, Pablo está orando por los judíos, le está diciendo a los judíos, acuérdense que esta carta está escrita a la iglesia en Roma, son dos pueblos totalmente diferentes, pero que los dos pueblos en total diferencia, porque los romanos y los judíos son dos pueblos con una práctica y un estilo de vida totalmente diferente. La iglesia en Roma eran hombres que habían aceptado a Cristo, que habían recibido al Señor como su Salvador, y los judíos creían que por la ley. Entonces lo que Pablo les está diciendo claramente a los judíos es que el temor de Dios no debe ser conforme a ciencia. Ese temor de que peco y llevo una oveja, peco y llevo unas tórtolas, peco y llevo una ofrenda. No, ese era el miedo que les metían o que ellos practicaban. Eso es lo que la palabra está diciendo y lo que Pablo está diciendo. No es conforme a ciencia. Esa ciencia, ese conocimiento de la ley. Pero a los romanos le está diciendo, o está hablando de la palabra que está ahí tan cerca, y dice ahí en el verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de una palabra práctica de autoridad, de aceptar la autoridad del Señor. Cuando dice que Jesucristo es el Señor, está diciéndole a la iglesia de Roma, ustedes no me vengan con religión, discúlpenme la expresión, no vengan con religión, no vengan con prácticas, no crean que lo que tiene Roma es la verdad, que la ley es otra cosa, no, es el conocimiento del Señor, que si confesares con su boca que Jesús es el Señor, que Él es la autoridad, que Él es el todo, Jesús, el que los romanos crucificaron. Claro, estuvo en asocio con los judíos porque eso sucedió en Judea, pero fueron los romanos quienes tomaron esa iniciativa, permitido por Dios dentro del plan perfecto de Dios, porque dentro del plan perfecto de Dios estaba la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Ahora le está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, ustedes tienen que saber y tienen que aceptar que Jesucristo es el Señor. No les queda alternativa, que el que ustedes crucificaron y el que ustedes asesinaron, esa persona es el Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, algo difícil. Qué complicado es tener que aceptar errores que se cometen en la vida y tener que aceptar que un hombre o que una mujer es el idóneo o es la idónea. Puede suceder en las familias, en los hogares. Escuché en alguna ocasión un proverbio, un refrán que decía, y va a sonar un poquito brusco, pero es verdad, y es que nos aconsejan, dice, es mejor
tener que comerse las palabras antes que la situación de la vida nos las haga tragar. Exactamente decían, es mejor comernos unas palabras antes que otro nos las haga tragar. Porque a veces se habla demasiado duro. Los romanos crucificaron al Señor, fue una de las muertes más horrendas, más crueles, malas, torturado, masacrado, y luego tenía que confesar que Jesús era el Señor. Y eso era difícil, Señor con mayúscula. Aquí no está hablando sencillamente de una palabra de caballerosidad, de decir Señor, usted es un Señor. Está hablando de una palabra que Él es la autoridad, está con mayúscula. Él es el Señor, Él es el soberano. Y aquí no dice Jesucristo, aquí dice Jesús. Está hablando de la persona, del hombre que crucificaron. Cuando habla de Jesucristo, es una conjunción de dos palabras que habla de Jesús o Yeshua en los judíos, en la forma en que hablan los judíos, Yeshua, y cuando habla Cristo, habla del ungido, Yeshua el ungido. Pero aquí está hablando de Jesús, el hombre, el que los romanos quisieron o mataron y torturaron. Entonces me está diciendo ahí, ustedes tienen que aceptar que el hombre que murió, que el hombre al que asesinaron, él tenía la razón. Y ahí es donde tienen que comerse algunas palabras que dijeron, que hicieron burla y de todo esto. Ahora, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y la palabra creer en su contexto histórico y etimológico, y en el contexto que está aquí, voy a dar una interpretación que le da la Biblia Strong a esta palabra creer. Porque es que a veces nosotros los latinos, nosotros los colombianos, a veces tomamos la palabra textualmente y nos olvidamos que hay una orden dada desde el cielo, dada por Dios y dada por el Señor Jesucristo, Dios el Padre y Dios el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos en Josué 1:8 que dice la palabra del Señor a Josué, le dice Dios el Padre a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que habla allí de meditar en la palabra, escudriñar la palabra, meditar en ella. Y también dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nos habla del meditar en la palabra, y tiene una consecuencia, así como la tiene en el libro de Josué, tiene una consecuencia, porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Está hablando de una bendición. Dice cómo, no dice que será un árbol, dice como árbol de fruto. Será como árbol de riego, será como, mejor dicho, es un hombre, es una persona que acumula abundante bendición en su vida. Yo le aconsejo que vaya a la palabra del Señor. Aquí cuando dice la palabra creyeres, y también dice el Nuevo Testamento, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando me habla de escudriñar las Escrituras, necesariamente el Señor me está mandando a estudiar la palabra. Esto es bueno, eso es maravilloso, porque cada día la palabra nos enseña más y más y más de lo que es la verdad y lo que es andar en él. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Si habla del Antiguo Testamento, habla en el Nuevo Testamento y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que de ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando usted estudia la palabra, cuando yo estudio la palabra, lo que hago es conocer mejor a Jesucristo.
Lo que hago es aceptar y ver qué es lo que Él quiere para mí, cuál es el producto de mi fidelidad y qué es los beneficios que Él tiene para mi vida. Eso es lo que me lleva a escudriñar la palabra. En el Antiguo Testamento el Padre le dice a Josué, en el libro de los Salmos está escrito que el escudriñar la palabra, que el meditar en la palabra trae bendición para mi vida. ¿Cuál es la bendición? Pues que conozco mejor al Señor Jesús. Pero también dice en el libro de Juan capítulo 7, en el versículo 38, 7:38, dice, el que cree en mí, dice la palabra del Señor. Juan 5:38, el que cree en mí, son palabras del Señor Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Ríos de agua viva, dice el texto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, me lleva a creer en el Señor Jesús, pero a creer como dice la Escritura, y de su interior correrán ríos de agua viva. Dice en el libro de Marcos, capítulo 16, en el versículo 16, el que creyere, bueno, en el verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Me está hablando del estudio de la palabra, de la enseñanza de la palabra. Entonces vamos a lo que quiere decir la palabra creer. Los textos que leí, les mostré de la palabra del Señor, en contexto quiere decir esto. Póngale cuidado. Dice creer o la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice así. Significa confiar en. O sea, no es decir la palabra que nosotros muy fácilmente decimos, es que yo creo. No es el decir yo creo, es una práctica de vida. Miren el contexto de la palabra creer. Dice, significa confiar en. O sea, esa persona que dice yo creo en Jesucristo, necesariamente, por el contexto que me está dando aquí la palabra, es una persona que confía en Jesucristo. Que no tiene dudas de Él, es confiar en Jesucristo. Es tener fe en Jesucristo. Toda dificultad, todo problema, toda enfermedad, todo lo que suceda en los negocios es tener la fe en que Jesucristo nos va a sacar adelante. Mire que esto es lo que quiere decir creer en su contexto etimológico, el origen de esta palabra que está aquí en el libro de los Romanos. Esto no es solo creer y uno encuentra, discúlpenme la expresión, montones de gente diciendo es que yo creo, es que yo creo. Pero si no lo practica y si no tiene fe y si no tiene confianza, pues no ha creído. Es algo así tan sencillo como eso. Es creer, confiar en. No importa la circunstancia. Hoy puede estar todo al revés. Pero si yo creo que Dios me llamó y Dios colocó eso en mi vida, Dios lo va a sacar adelante. Y esto lo digo también, ya que aprovechamos que pasó la contienda política en Colombia. Muchos cristianos a lo largo y ancho del país decidieron participar en política y muchos tuvieron visiones y revelaciones y sueños y vinieron palabra profética y otros le confirmaron, les dijeron que Dios los iba a llevar a lugares de reino, a lugares de privilegio, y hoy encuentran que hubo un fracaso político, que hoy no hubo la victoria que se esperaban. Si Dios lo dijo, nada lo podrá cambiar. Dios tiene el tiempo para eso. Entonces, el asunto es que el problema de hoy no me quite la fe para creer en la palabra que Dios me dijo a mí. La situación de hoy, de empresa, de negocio, de trabajo, de viaje, si hoy no sucedió, no quiere decir que Dios no lo vaya a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Usted no debe caberle la sombra de duda en lo que Dios le habló. Dios no es mentiroso, Él no conoce eso. Dice la palabra del Señor que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahí está el Señor y Él sabe, Él tiene el control perfecto de nuestras vidas. En ocasiones cometemos errores y mucha gente que conoce al Señor comete un error y enseguida no faltará la persona que le diga, si ve, por culpa de esto Dios ya no le va a dar. Dios ya no lo va a bendecir, Dios ya no lo va a enviar. Y sé que me está escuchando, me está viendo una persona que tiene promesas de Dios, pero que por alguna circunstancia cometió pecado y le falló al Señor.
Se equivocó en su apreciación de Dios. Quiero decirle que Dios sabía que usted se iba a apartar, que Dios sabía que usted iba a cometer el error y que sin embargo Dios le dio la promesa. Y como Dios le dio la promesa, lo va a cumplir, que esto era un escalón para que usted creciera y se diera cuenta que Dios es misericordioso y que el Señor es bueno, que Dios es bondadoso. Ahí es donde está la confianza la confianza en el Señor. Vuelve con la actitud de arrepentimiento y Él todas las promesas que te dio las va a cumplir. Esas promesas nos tienen a nosotros fortalecidos para seguir adelante. Dios me dice, ensancha el sitio de tu tienda, y lo que tenemos que buscar es el ensanchamiento del sitio de la tienda. Dios me dice, hay que ir a un lugar, hay que ir a otro, hay que ir porque Dios lo dijo. Y hay que buscar el Kairos, y el Cronos. El Cronos es el tiempo nuestro, pero hay que buscar el Kairos, el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios todo es perfecto. Muchas veces nosotros nos movemos fuera del tiempo de Dios, no fuera del propósito, porque Dios nos llama a viajar, Dios nos ha llamado por las naciones, pero a veces salimos fuera de la voluntad de Dios. Dios le ha llamado a empresa, a negocio, y entonces muchas veces no pensamos, porque tiene que estar primero la voluntad de Dios, segundo el tiempo del Señor. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Cuando sea el tiempo de Dios es perfecto, no nos va a llevar a fracasar, nos va a llevar a victoria, nos va a llevar a bendición. Por eso usted tiene que, como un hombre y una mujer maduros en el Señor, tiene que confiar en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Entonces, cuando la palabra me habla aquí en el libro de los Romanos, y creyeres en tu corazón, la palabra creer, entonces significa que confío en el Señor, que tengo la fe en el Señor, que estoy plenamente convencido. Mira, lleva tres palabras, tres significados o tres contextos, la misma palabra creer. También me está diciendo que yo estoy convencido del Señor, debo conocer y reconocer y depender de alguien. Ahí está clara la palabra del Señor. Entonces, cuando usted dice, yo creo, ¿está seguro que usted está confiando en Él? ¿Que está teniendo fe en Él? ¿Que está plenamente convencido de Él? ¿Y que le reconoce que depende de Él? Cuatro cosas en la palabra creer. Ah, qué sencillo es decir yo creo, pero qué difícil es esto. Por eso el Señor nos manda a escudriñar la Escritura, porque uno encuentra, y vuelvo y presento disculpas por la palabra que utilizo, encuentra un montón de gente diciendo yo creo, pero ni siquiera tienen confianza en el Señor. No tienen los tiempos de oración y de abrazarse con Él. Hay mucha gente que dice yo creo, pero ni siquiera dedica un tiempo y un reconocimiento que depende de Él. Desafortunadamente aquí en Colombia y en la ciudad de Bogotá hay mucha gente que asiste a nuestras congregaciones y tiene la cara o la palabra de decir, es que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, cuando la Biblia en ninguna parte dice eso. Porque no se interesan en leer la palabra del Señor. Uno encuentra mucha gente, muchas personas quejándose y diciendo, es que yo hice una siembra por tal motivo y nunca pasó nada. Eso es que Dios no me escuchó. ¿Y quién le dijo a usted que por dar una siembra o colocar un dinero, Dios tenía que actuar como usted quiere o cuando usted quiere? ¿De dónde acá sacan eso de la cabeza? Eso es falta de doctrina, eso es falta de conocimiento del Dios verdadero. Es falta de saber y andar en la verdad, de creer en Él. Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Y su bendición está ahí. Lo que Dios le dijo lo va a cumplir. No va a cambiar. El Señor no tiene sombra de duda. Y está por encima de circunstancias y de fallas y de errores que nosotros colocamos, que nosotros tengamos, porque Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Él es bueno y Él es misericordioso. Entonces, lo que usted puede hacer es, si cometió el error y se alejó del Señor, regresar a Él en actitud de arrepentimiento e inmediatamente son restauradas, porque la palabra perdón significa restaurar todas las cosas que habían sido hechas antes, o sea, las promesas que habían antes. Ahí está el contexto de la palabra perdón, y el Señor sí que sabe perdonar. Le tengo una muy buena noticia. Cuando usted encuentra este texto y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, le tengo una muy buena noticia. Dios lo que le prometió lo va a cumplir.
Todo lo que le prometió lo va a cumplir. Cuando el Señor le llamó a usted a servir en un ministerio, Dios sabe que usted es capaz. Hombre o mujer de Dios. Sepa con seguridad absoluta que cuando Dios lo llamó, Dios sabe que usted es capaz de hacerlo. Hay en muchos lugares, y esto ya lo dije la semana pasada y quiero repetirlo hoy, que no creen en el ministerio de la mujer. Yo creo en los 5 ministerios que están en vigencia en la actualidad. No creo que el Señor haya recortado ninguno de los ministerios. Creo que están en vigencia los 5 ministerios en la actualidad. Y también creo que tiene la misma capacidad una mujer que un hombre para ejercer los ministerios. En sujeción, en respeto y en autoridad. Lo creo firmemente porque la palabra me respalda en eso. Hay muchos que dicen que no, y para mí es respetable la opinión de ellos, aunque no la comparta. Eso pasa como en los deportes, o pasa como en la política, o en muchas cosas de la vida. El hecho de no compartir no quiere decir que vayamos a discutir. Nosotros debemos saber vivir, tener una buena convivencia en la diferencia. Que mis derechos van hasta donde empiezan los del otro. Entonces creo firmemente en eso, y creo que Dios no se equivocó en llamar, no se equivocó el Señor con llamarlo a usted hombre de Dios, mujer de Dios, no importa tampoco la edad. Hay gente que se limita porque está muy joven o porque está muy mayor. Mentiras. Si usted ha creído, si usted tiene confianza, si usted acepta una dependencia de Él, Dios lo va a llevar muy alto. Dios lo va a llevar a lugares que usted ni se imaginaba, porque Dios se lo prometió a sí mismo. Levantarlo, remontarlo como un águila. La situación de ahora es una situación momentánea. Si usted sabe que tiene dependencia del Señor, Dios lo va a sacar adelante. Vaya, escudriñe las Escrituras, estudie la palabra, vaya a la palabra del Señor y conquistará grandes victorias para la gloria de Dios. Quiero volver a repetir lo que quiere decir la palabra creer. Dice ahí, significa confiar en, tener fe en, estar plenamente convencido de y reconocer la dependencia de alguien. Eso es creer. Y voy a complementar eso. Acuérdense que está en la Biblia de Strong. Dice, significa confiar en Jesucristo. Reconocer... estar plenamente convencido de Jesucristo. Reconocer que depende de alguien como Jesucristo. Eso es, estar convencido plenamente. Es tener fe en Jesucristo. Eso es creer. No es una palabra sencilla del origen, de origen aquí americano. No. El creer tiene que ver con compromiso. Y lo mejor de creer, dice que, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire cómo es de agradable. La palabra clave es serás salvo, pero para ser salvo tiene que tener esos 5 puntos que quiere decir creer. ¿Está creyendo en el Señor? ¿Está dispuesto a obedecerle? ¿Tiene la fe puesta en Él? ¿Sabe que usted depende 100% de Él? No importa cómo esté hoy. Si usted depende de Dios, Dios lo va a levantar. Dios lo va a llevar mucho más arriba. Hombre y mujer de Dios. No importa lo que otros digan. Cuando usted ha creído, cuando usted ha aceptado y cuando usted tiene relación con Dios, no depende de lo que otros digan, depende de lo que Dios diga. Y Dios lo ha llamado a victoria. Yo le invito para que escuchemos otra hermosa alabanza para la gloria del Señor. Y si usted quiere llamarnos en este mismo momento, al 718-3359, 718-3359, al 310-618-9262. Llámenos o déjenos un mensaje en WhatsApp, 310-618-9262. O Shalom Radio Shalom. Llámenos allá, déjenos un mensaje en el Facebook. Allí está nuestro evangelista profeta Josué Ramírez, nuestra DJ Klaus. Están allí para escucharle, para responderle y para aconsejarle. O irmshalom.com. Ya regreso, no se vayan.